Saludamos con nuestra primera invitada, la doctora Sonia Vera. Ella es abogada internacional del ex vicepresidente Jorge Glass, con quien vamos a conversar los próximos minutos. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por aceptar esta entrevista con Ecuador en Directo. Muchísimas gracias, feliz año, gracias por la entrevista. Gracias, doctora. Bueno, entrando en materia, el ex vicepresidente Jorge Glass al momento se encuentra en la Embajada de los Estados Unidos de México. Ya tiene un poco más de 2 semanas, si no me equivoco. ¿Cuál es la situación del ex vicepresidente? Aunque el gobierno pues ha dicho que no va a entregar el salvoconducto, ¿qué hay que esperar para saber qué es lo que va a pasar con el ex vicepresidente Jorge Glass? Bueno, pues básicamente ahora se encuentra en calidad de huésped en el gobierno de los Estados Unidos mexicanos. Hemos solicitado hemos hecho la petición inicial el 20 de diciembre. Hemos hecho la petición inicial y estamos ahora pues entregando información adicional sobre el caso. Correcto. ¿Ustedes han tenido algún diálogo con el gobierno de Ecuador, con la ministra de Relaciones Exteriores? ¿No han tenido ninguna solicitud? No, básicamente, de conformidad a los procedimientos internacionales, nuestra relación básicamente es con el gobierno que ha acogido al ingeniero Glass, en este caso los Estados Unidos mexicanos. Se han mantenido varias reuniones, se le ha proporcionado más información. Perdón, me cayó mi sorpresa. Ya. No se preocupe. Entonces, doctora, hay muchos analistas que dicen que el asilo dependerá del gobierno ecuatoriano, pero nosotros la tenemos clara, ¿no? Aquí el asilo depende del gobierno. Exactamente. Existe la Convención de Caracas y en la Convención de Caracas es muy clara. De quien depende la evaluación de que se trata de un caso básicamente político es del gobierno asilante, no del gobierno territorial, del Estado territorial, que en este caso sería Ecuador. La evaluación es unilateral del Estado de los Estados Unidos mexicanos. ¿Usted ha podido conversar con el ex vicepresidente Jorge Glass? ¿Cómo está su estado de ánimo? ¿Cuáles son las condiciones de él? Él realmente está muy triste porque en este año que había recuperado su libertad, había tenido una relación muy buena con sus hijos y con su madre. Ya. Entonces, ¿qué pasa? No, pues que esto sí le duele mucho, más allá de haber estado 5 años, 4 meses en prisión. Este alejamiento de su familia y de sus hijos, pues sí le ha afectado muchísimo, ¿no? Bueno, en el tema de su conducta dentro de la prisión, que supuestamente por eso le niegan la prelibertad al ex vicepresidente Jorge Glass, tiene una calificación de 2.8, me parece. Le explico. Recuerden que Jorge Glass estaba en un área, no era parte de ningún pabellón. Jorge Glass estaba en un área que se llama transitoria, que es considerada de mínima seguridad. Aquí pasa la gente que está en tránsito. No es un área o un pabellón que tenga patio, no. Él generalmente pasaba 100% aislado, ¿no? Por sus más de 70 amenazas de muerte, y aparte que tenía muchos dolores físicos e inclusive tenía problemas en las piernas que le afectaban su movilidad. Sufre de una enfermedad que se llama espondilitis anquilosante juvenil, que efectivamente le prohíbe, no le permite hacer actividades físicas de fuerte impacto. Entonces, básicamente esto había prohibido a él, no le había permitido realizar acciones, ejercicios físicos en el patio. Los informes en los que tiene mala nota es no tener actividad física. El siguiente informe es de que no había tenido informes
psicológicos, pero eso es falso porque a él lo visitaban semanalmente, lo visitaban médicos del área psiquiátrica y psicológica, no registraban esas visitas. Es más, lo más aparatoso es que él tuvo 2 títulos de maestrías, suspendió en encarcelamiento y están registradas en la CENACYT, pero la SNAI no los ha registrado. Entonces, la negligencia de parte de la SNAI en la falta de registro se la están, ¿cómo se llama? Poniendo en desmedro de los derechos de mi cliente. Doctora, pero buenos días, Carla Aro le saluda. Pero ustedes están apelando a esto porque tienen cómo sustentar todo el trabajo que ha hecho el ex vicepresidente Jorge Glass dentro de la cárcel. Sí, realmente la situación es perdón, es que estoy solita. La verdad es que en el caso de Jorge Glass hemos apelado la sentencia. Hemos apelado la sentencia de primera instancia sobre la negativa de su prelibertad, la hemos apelado. También estamos apelando el llamamiento a juicio en el caso de la reconstrucción. Estamos también impugnando los informes de la SNAI, que son totalmente descabellados. Y toda esta información pues la hemos presentado al gobierno de los Estados Unidos mexicanos. Lo interesante de este caso es que todo lo que están haciendo, ¿no?, nos está dando todos los argumentos para denostar ante el gobierno mexicano que esto es una persecución política. Porque imagínense, en el caso de la reconstrucción, ¿no?, las indagaciones previas solo tienen opción de estar abiertas 2 años. El caso de la reconstrucción está abierto del año 2019, ¿ya? Entonces, justo ahora que se da el tema del juicio político de la fiscal, se lo llama, se reactiva este procedimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque lo único que se quiere es tener nuevamente a Jorge Glass como rehén para que el juicio político contra la fiscal no continúe. Entonces eso es muy importante que la ciudadanía sepa que a través de todas estas actuaciones de la función judicial, de la fiscalía, lo único que nos están haciendo es dar argumentos ante el gobierno mexicano para comprobar que esto se trata de una persecución. Doctora, ¿y ustedes ya han conversado con el gobierno mexicano específicamente qué es lo que le solicita el gobierno mexicano para poder asegurar o estar seguro de que es una persecución política? ¿Algún tipo de documentación? ¿Qué es lo que le solicita el gobierno mexicano? Miren, básicamente nosotros tenemos un dossier súper amplio, porque no se olviden que nosotros estamos litigando a nivel internacional desde el año 2019. Cuando le otorgaron las medidas cautelares a Jorge Glass, cuando presentamos los casos contenciosos, sobornos y el caso de Brecht ante el sistema interamericano. Jorge Glass es el único ser humano que tiene medidas cautelares, opinión del grupo sobre detenciones arbitrarias, opinión del relator de independencia judicial. Se le otorgó el estatus de urgente el caso Odebrecht, el caso contencioso. Con eso nos libramos de litigar cerca de 5 años en el sistema interamericano, por su extrema gravedad y porque tiene unas medidas cautelares vigentes. Entonces, nosotros simplemente lo que hemos hecho en este caso es documentar. Recordemos la sentencia reciente de Brasil. O sea, el gobierno brasileño le otorgó la extensión de las nulidades en el caso de Brecht a Jorge Glass. Esa extensión de la nulidad fue transmitida al gobierno ecuatoriano desde agosto del 2023. ¿Sabe cuándo nos notificaron que vayamos a retirar la cooperación jurídica internacional en la Fiscalía? El 28 de diciembre. 6 meses. La fiscal general del Estado se guardó en su escritorio esa cooperación que nos permite declarar la inocencia de Jorge Glass en el Ecuador. Entonces, todo eso, simplemente lo que hemos hecho es documentar todo lo que ha pasado, el estado médico de Jorge Glass, las buenas notas que ha obtenido, está inclusive matriculado en un doctorado.
O sea, ¿cómo se puede justificar que Junior y Rasquiña tengan mejor calificación que Jorge Glass? Los dos líderes de las bandas más cruentas y sanguinarias del Ecuador tenían 8, sobre 8 y el otro sobre 6 y Jorge Glass 2.80. O sea, es increíble. Muestra de que la justicia es selectiva en este país. Doctora, el gobierno ecuatoriano se pronunció y un poco pues incitó al gobierno mexicano a que le solicite a Jorge Glass que colabore con la justicia ecuatoriana. Aparte de ese comunicado, ¿ha habido algún acercamiento entre los dos gobiernos sobre este caso o no? No tengo conocimiento de la relación entre los dos gobiernos. Nuestra relación como defensa es solamente unilateral con el gobierno de los Estados Unidos mexicanos. ¿Qué más le puedo decir en este caso? O sea, que sí, efectivamente es una administración selectiva de la justicia. Y lamentablemente el caso de Jorge Glass es un caso icónico. Es realmente un caso icónico porque nos devela que la justicia debe ser para todos y no puede usársela como una herramienta de persecución judicial. Esto está vulnerando los principios básicos de derechos humanos. Realmente es un caso inconcebible. Y les explico un poco el tema de la prelibertad. La prelibertad es un requisito, es un beneficio al que cualquier persona que está privada de la libertad tiene derecho una vez que haya cumplido el 40% de su pena. Jorge Glass tiene más del 60% cumplido. Y en la SNAI debe hacer un listado, de oficio debe hacer un listado, mire, estas personas cumplen con los requisitos y mandarlo a los jueces penitenciarios para que resuelvan en derecho. Estamos hacinados en las cárceles ecuatorianas. Realmente esto nunca pasó. Nosotros hemos solicitado hace más de 3 años esta audiencia para que se le otorguen los beneficios de prelibertad y justamente coincide con todos estos momentos políticos, ¿no? Entonces, lo que vemos desde la defensa jurídica internacional es que existe como un libreto, ¿no? Un libreto secuencial para realmente perseguir a mi cliente, ¿no? Y esto básicamente está documentado vastamente. O sea, gracias a Dios, la defensa ha podido documentar todo lo que está pasando. Igual que los casos Sobornos y Odebrecht, que son realmente forjados y que estamos teniendo la oportunidad de demostrarlo a nivel internacional. ¿Por qué le revocan la orden de prelibertad a Jorge Glass? ¿Por qué le quitan la prelibertad? ¿Porque no se presentó? Mire, o por la baja calificación? No, mire, las medidas cautelares que otorgó el juez Puripayo fue básicamente diciéndole, miren, este señor debió haber salido hace 2 años, porque eso fue el año pasado. Este señor debió haber salido hace 2 años, libre. Debido a sus condiciones, vamos a dejar que reciba la audiencia de prelibertad en libertad. Ya, eso fue lo que hizo el juez Puripayo con sus medidas cautelares. Este señor debió haber salido, cumple con todos los requisitos y debió haber salido hace 2 años. Entonces, mientras usted espera su audiencia de prelibertad, usted puede hacerlo con las visitas periódicas que tiene que hacer una vez semanal y reportarse ante las autoridades. Entonces, ¿qué pasa? La Fiscalía ha presionado a la jueza que tenía a cargo la causa de Jorge Glass. Después de 1 año de no haber convocado la audiencia, convoca la audiencia de prelibertad y aquí es que ella toma en cuenta estos informes que ha hecho el SNAI, y no solo eso, sino que se inventó un procedimiento, por decirlo menos, inusual, en el cual ella toma juramento a los responsables de cada una de las áreas que eran calificadas. Eso nunca ha pasado. Los compañeros nacionales penalistas dicen que eso es un sistema, es un procedimiento totalmente inusual, por no decir antojadizo. Entonces, de personas que ni siquiera estuvieron cuando Jorge Glass estuvo en prisión. A esas personas le tomaron el juramento. Entonces, ¿qué podemos ver? Que no tenían registro de las visitas psicológicas que le hacían a Jorge Glass. Que no tenían registro de los títulos que están registrados en la SNAI. Perdón, en la Senacid, la SNAI no los tenía registrados. Y que le pusieron mala calificación porque no hacía actividades deportivas.
Y esos informes, que no son vinculantes, fueron los que tomó como argumentación la jueza para negarle los beneficios de libertad, y ahí sí volver ¿cómo se llama?, a emitir boleta de búsqueda y captura en contra de mi cliente. ¿Y por qué no hacía actividades deportivas el ex vicepresidente Jorge Glass? Jorge Glass tenía más de 70 amenazas de muerte, primero. Y dos, tenía también enfermedades que le impedían hacer este ejercicio físico, ¿no? No nos olvidemos que él tenía una enfermedad que se llama espondilitis Están los certificados médicos, me imagino. Claro, es que lo ilógico es que la CIDH crea un grupo médico de parte del Estado y de parte de los médicos privados de Jorge. Se crea una comisión médica y se establece cuál es el nivel de peligrosidad que él estaba enfrentando, porque él no podía hacer terapias, no podía movilizarse. Es más, estuvo casi 2 años en el que solamente salía 1 hora diaria al patio. Entonces, él vivía en total aislamiento porque su vida corría peligro, sin tomar en cuenta las cruentas masacres que ocurrieron en el centro penitenciario, donde se resbaló con sangre, veía cómo las cabezas volaban en el cielo, prendidas en llamas. O sea, Jorge Glass es realmente un hombre histórico que ha sobrevivido a todas estas experiencias. Doctora, se han divulgado chats donde supuestamente el juez que emitió la orden de prelibertad a Jorge Glass habría recibido dinero de personas que estaban vinculadas al narcotráfico. ¿Esto hasta qué punto pueden decir que es real? Porque eso es lo que se dice dentro de los medios, dentro de la prensa canalla. Casi que todos los días amplifican esta información. Mire, para mí el caso Metástasis es una suerte de juegos pirotécnicos para lavarle la cara a la fiscal frente a su inacción en los casos importantes, ¿ya? El Padrino, los hospitales, INEMBERME, Panama Papers, todo lo que ella debía haber investigado de oficio y no lo ha hecho. Entonces, justamente hay un juicio político y ella necesita lavar su rostro ante la ciudadanía, y los medios, pues, hacen lo que siempre han hecho, ¿no? Darle pan y circo a la ciudadanía. Y el trasfondo es tomarse por asalto. Perdón, doctora. ¿Pan y circo dijo? Sí. Le dan circo, pero no pan. Bueno, circo, solo circo, como tiene toda la razón. En todo caso, el trasfondo de todo esto es tomarse por asalto el concurso de jueces nacionales, de la Corte Nacional. Entonces, están mezclando moros y cristianos, y no nos olvidemos que la realidad procedimental es otra, ¿no? La fiscalía es una parte procesal. Lo que dice ella no es ley, lo que dice él no es una sentencia. Ella aporta con las pruebas que dice y considera tener, y las partes procesales, en este caso los demandados, son los que tienen que contradecir estas pruebas, ¿no? Entonces, para mí, como abogada de Derecho Internacional, la Fiscalía ha actuado de manera totalmente irresponsable en este procedimiento. O sea, está en una etapa de investigación y ha publicado los chats poniendo en riesgo la vida de las personas. Es impresentable lo que ella ha hecho. Está violentando los principios básicos de las actuaciones de los fiscales a nivel internacional. Ella debe respetar el principio de privacidad, el principio de seguridad de datos. O sea, está en una investigación. E inclusive se ha puesto a hacer afirmaciones sobre una alcaldesa. Discúlpeme, si hay una persona que no sé, estoy alzando supuestos, ¿no? Que está enamorada de esta señora y que viene y que se entera de que ha tenido una relación íntima con Norero y la trata de matar por eso. O sea, ¿qué le pasa a esta señora? Inclusive el hecho de que haya tenido una relación íntima con Norero no es delito. Lo que es delito es que transportara armas. Pero eso tiene que ser investigado. ¿Y por qué hay un escarnio selectivo? Debe ser probado todo lo que está en esos chats. Claro,
Claro, y lo peor es que no solo eso, sino que ¿por qué hay un escarnio selectivo? ¿Por qué a ese señor Terán lo mandan preso? ¿Y por qué no lo mandan preso a Boscán? ¿Y por qué no mandan preso a fulano y a Mengano? Y al abogado de Villavicencio, que también ha sido nombrado en los chats, debería estar también, o por lo menos llamado. Exactamente, entonces sabemos que la fiscal siempre ha tenido una justicia selectiva a la hora de procesar sus casos, ¿no? Pero esto es bochornoso, pues, inclusive a nivel internacional. Ella está mezclando casos y esto es una cortina de humo, porque realmente lo que vivimos es un golpe a la función judicial. Eso es lo que realmente se está viviendo. Se está criminalizando la profesión de abogado y las demás personas no hacen nada. Entonces yo sí hago un llamado a los juristas, a los académicos. Ahora se reciben informes sobre la independencia judicial en la Relatoría de Magistrados y Abogados de Naciones Unidas hasta el 31 de diciembre. Todas las personas que consideren que deben informar todo lo que está pasando en el Ecuador, hágalo. Está la posibilidad de hacerlo hasta el 31 de enero para que los organismos internacionales de derechos humanos se den cuenta realmente en el estado en el que se está viviendo en Ecuador. Esto es muy importante porque es la única forma de develar la verdadera dictadura judicial en la que estamos viviendo. Esta señora que no tiene capacidad ni es idónea para estar en su cargo, porque no nos olvidemos que sacó 10 sobre 20 en su cargo, en su postulación al cargo, en su examen de conocimiento, que es lo más básico. Si uno saca 10 sobre 20 en el colegio no pasa de grado. Pero, y todas las barbaridades que dijo en su exposición oral, como que la prisión preventiva debería ser la regla y no la excepción, y sin tomar en cuenta el plagio más que comprobado determinado por famosos e ilustres jurisconsultos españoles, es increíble realmente cómo está manejando este caso, ¿no? Y es lamentable que la academia, los abogados, no alcen su grito de protesta ante todas estas, ante toda esta dictadura, porque realmente es una dictadura. Ayer veía una noticia internacional que la rectora de la Universidad de Harvard tuvo que dimitir por supuestas acusaciones de tener plagio o de personas que habían plagiado dentro de la universidad. Así es, pero lamentablemente, pese a que ha sido comprobado, porque yo les invito a ver el informe de veeduría internacional que hicieron 3 magistrados españoles sobre sus conclusiones. Determinaron que en los trabajos académicos, en la tesis de grado y en los trabajos académicos, habían 2 tipos de plagio. Y en el libro que ella presentó para poder acceder al puesto de fiscal, ese libro ni siquiera es libro, es folleto. Entonces, es realmente, hay mucha gente que no tiene sangre en la cara, que debió haber renunciado hace mucho tiempo, es que nunca debió estar en el cargo, ¿no? Y es terrible que la academia solape, o sea, la Universidad Central la cobija con impericia, por Dios. O sea, los medios la han elegido el personaje del año. Imaginarse, es como Trujillo, cuando realmente todo se puede ver y realmente no me asombraría que sus sueños sean de ser una presidenciable. Y ahí sí que todo lo hemos visto en mi querido Ecuador. Con respecto a la reconstrucción de Manabí, este caso también es otro que llama la atención porque se construyó un parque, también están vinculados Jorge Glass y otros que formaron parte del Comité de Reconstrucción de Manabí, por haber construido un parque en Portoviejo. No es que le han encontrado ahí que hay un faltante, que hay un sobreprecio, simplemente porque se construyó un parque, porque decían que la reconstrucción de Manabí no tenía por qué construirse un parque. A ver, le cuento, y gracias por la pregunta. Yo soy manabita, soy chupamango, portovejense, y realmente esto es una tomadura de pelo a los manabitas. Les cuento bien la historia. El Comité de la Reconstrucción estaba conformado por 8 personas, incluida Jorge Glass. Todas las acciones que se tomaban eran por unanimidad, y lo que hacía este comité era priorizar proyectos. Y recordemos que los fondos eran para la reconstrucción y la reactivación productiva.
Entonces, entre las obras que ellos priorizaron está la carretera Colisa y el Parque Las Vegas. Ya. ¿Y a quién le puede quedar dudas de que la carretera Colisa y el Parque Las Vegas todavía no ha sido un proyecto de reactivación productiva para los manavitas? Entonces es ilógico que lo quieran acusar de peculado cuando ni siquiera ha habido sobreprecio, porque no existen informes de sobreprecio. Y dos, de los miembros del comité, al único que vinculan al caso de la reconstrucción es a Jorge Glass, a ningún otro miembro. Los otros dos implicados son el señor Bernal, que es era el secretario de la reconstrucción, y el presidente de la empresa Ecuador Estratégico. Entonces, es totalmente incongruente que lo quieran vincular a Jorge Glass en un caso que, al igual que el caso Soborno y el caso de Brecht, son realmente forjados, son una pantomima, son simplemente, son casos creados para perseguir y proscribir a mi cliente. Doctora, pero se habla de peculado porque no usaron la partida presupuestaria correcta para esa reconstrucción. ¿Cómo podríamos asegurar que efectivamente esa partida, ese dinero que era para la reconstrucción de Manabí fue utilizado correctamente? Porque es lo que ellos aducen, ¿no? Que no se usó la partida presupuestaria correcta. Los dineros eran para la reconstrucción y para la reactivación productiva. Lo que pasa es que le quitan el nombre, le cortan el nombre a la mitad para obviar el otro concepto importante de estos fondos, que era la reactivación productiva. Y obviamente el Parque Las Vegas no estaba construido, pero es una zona sísmica. Es más, en el momento de que vuelva a ocurrir otro derrumbe, otro terremoto como lo ocurrido en el 2016 en Manabí, las personas van a poder acudir al Parque Las Vegas para tener un centro de seguridad y poder salvar sus vidas. De esa forma podemos decir entonces que la reconstrucción de Manabí también abordaría la construcción de ese parque que es multifuncional. No, más allá de eso es la reconstrucción y la reactivación productiva. Lo que le quitan es el reactivación económica. Exactamente, la reactivación productiva es la que le quitan para decir que efectivamente el Parque Las Vegas y la carretera Colisa no estaban construidos antes del terremoto. ¿De qué forma coayudó la construcción del Parque Las Vegas a esa reactivación económica? Pero por supuesto, no solamente que nos levantó la moral a los manavitas y a los puertovejenses, porque eso antes era un hueco, sino que pues todas las personas pues pueden ir a pasar un rato de esparcimiento en un parque que es bellísimo, que los artesanos han podido vender sus productos, existen restaurantes, han movido el sector turístico de la ciudad y de la provincia. Es que eso es indudable, pero pregúntenle a los manavitas. Totalmente justificable entonces la construcción de ese parque. Yéndonos un poco al tema de Jorge Glass, ¿ustedes han de pronto recibido la solidaridad de algún otro país en el caso de que quieran extenderle pues un asilo al ex vicepresidente Jorge Glass, ya que es un tema conocido a nivel internacional? A mí me llamaron hace poco de Alemania a preguntarme que por qué nosotros, Jorge Glass no había pedido ayuda a la embajada alemana, ¿no? Entonces, dándonos las facilidades, yo creo que esto es una decisión personal de Jorge Glass. Él habrá valorado la situación política, las coyunturas que existen, y esto ha sido una decisión unilateral de parte de él. Yo nunca fui consultada en ese sentido. Si tienen la puerta abierta, usted sí puede sugerir de pronto, si no es a través de la Embajada de México, algún otro país que pueda acoger a Jorge Glass en este caso de persecución política que está pues realmente yo estoy muy confiada, estoy casi segura de que el gobierno mexicano actuará en derecho. O sea, existe un expediente inmenso donde está reflejado toda la persecución. Existen más de 13
pronunciamientos de Interpol negando las boletas rojas de los funcionarios a los que se le ha pedido el llamamiento vinculados al caso Sobornos, que les ha rechazado. Existen 6 pronunciamientos del relator de independencia judicial sobre cómo se ha manejado la justicia en el Ecuador. Tenemos la sentencia de Brasil, tenemos las declaraciones de Dalo y otras pruebas que las estamos trabajando en articulación con la Defensa Nacional. Entonces, esto es más que claro que se trata de una vil persecución política y lo estamos demostrando. O sea, no es que nosotros nos inventamos que ellos son perseguidos políticos, en este caso Jorge Glass. No, nosotros tenemos las pruebas para demostrarlo. Nosotros como abogados creemos en la realidad procesal. No es que si me cae mal Jorge Glass y Rafael Correa entonces son culpables. No, es que así no funciona. O sea, por más que uno quiera que alguien sea culpable, no lo convierte en culpable. Entonces, procesalmente, lo que ha pasado en el caso Sobornos y en el caso de Brecht es una violación flagrante y sistemática de los derechos humanos y del debido proceso. Y eso es lo que nosotros hemos documentado y estamos probando en cortes internacionales. Y por eso tenemos la sentencia de Brasil. Doctora, pruebas hay de sobra, eso no tenemos la más mínima duda, pero ¿cuándo cree usted que va a haber un pronunciamiento oficial del gobierno mexicano? Porque los tiempos pasan y la persecución sigue y vemos que de parte de la justicia ecuatoriana pues va a seguir atrás del ex vicepresidente Jorge Glass. Miren, por analogía, en casos similares se demoran alrededor de un mes. Se han demorado alrededor de un mes. Nosotros creemos que deberían hacerlo antes, ¿no? Porque el caso de Jorge Glass realmente es emblemático. Es un tema que ya se pasa cualquier, ¿cómo se llama? Cualquier caso anterior o análogo de persecución política. Es un ensañamiento vil. Doctora, finalmente, hace poco el gobierno ecuatoriano dijo que en los próximos días tendremos una respuesta contundente respecto al asilo de Jorge Glass. ¿Qué podemos entender de contundente de parte del gobierno? Bueno, la verdad es que desconozco cuál es la forma de pensar del gobierno ecuatoriano. Simplemente yo puedo hacer un análisis de las convenciones. El artículo 3 de la Convención de Caracas es muy claro, establece que quien determina y define si es una persecución política es el Estado asilante, es decir, México. No es una decisión que pase por el análisis, por el criterio del Estado territorial, en este caso Ecuador, es el Estado asilante quien lo define unilateralmente. Si el Estado territorial tiene la obligación, una vez de que se dé el reconocimiento por parte del Estado ecuatoriano, perdón, el Estado mexicano, el Estado ecuatoriano tiene que dar el salvoconducto. No es algo que sea susceptible a una decisión, está normado. Una vez de que se le otorgue el asilo diplomático, el Estado territorial tendrá que dar el salvoconducto. Si no lo hace, porque tenemos el caso de María Duarte también, obviamente pues el Estado estará ante un incumplimiento flagrante de la normativa interamericana. Entonces, ¿qué nos quedará a nosotros? Pues demandar al Estado por este incumplimiento y sería otra raya más al tigre. Entonces, eso es muy importante. Ahora a nadie le importa, pero mañana que María Duarte gane su pleito en el sistema interamericano, que Jorge Glass gane todos sus pleitos en el sistema interamericano, pues es a nosotros los ecuatorianos que nos tocará pagar esas indemnizaciones. Entonces es realmente preocupante porque no se dan cuenta de que las decisiones mal tomadas de un gobierno son las que luego repercuten en los ecuatorianos. Doctora, queremos agradecerle por aceptar conversar con Ecuador en directo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Gracias a la doctora Sonia Vera, abogada internacional de Jorge Glass.